Pueden sentarse, por favor. Que el Señor nos conceda estar atentos a su voz en estos minutos que vamos a estar bajo su palabra. Así que abra sus copias de la Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 8. Vamos a estar en los primeros 8 versículos. Hechos 8, del 1 al 8. Sígame con su vista en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en toda la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Acompáñeme a orar, por favor. Padre nuestro, estamos otra vez delante de tu palabra, culminando este día del Señor, y podemos decir el último día del Señor del año. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra y tu palabra es suficiente para nosotros. Ayúdame a hablar tu verdad y aplica tu mensaje, Señor, a cada corazón por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a reconocer de que estamos faltos delante de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer de que fallamos ante tus exigencias, pero ayúdanos a ver a Cristo, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que Cristo está haciendo en la vida de estos creyentes del primer siglo. Ayúdanos a entender, Señor, que Cristo está obrando en esos corazones y en los nuestros también. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues recuerdo de niño que por andar de curioso, moviendo cajas en la casa, en un rincón, me encontré una araña y la miraba peluda. Y dije, qué feo eso. Entonces el instinto era matarla, pero no con el dedo. Agarré algo y la maté. Y resulta que cuando aplasté la araña, un montón de arañitas salieron y ahora tenía un problema más grande. Matar ese montón de arañitas, qué asqueroso. Estos líderes religiosos pensaron que matando a uno ya se iba a acabar. Y lo que Dios estaba haciendo en los creyentes del primer siglo, era enviándolos a predicar su palabra. Los envió fuera de sus casas, fuera de su ciudad, fuera de su comodidad, para predicar el evangelio. Eso es lo que vamos a ver esta noche, cómo Dios está obrando en su iglesia para hacer cumplir sus propósitos. Así que vamos a recordar un poco de dónde venimos. Esteban ha muerto y no ha fallecido de manera natural. Lo han apedrado, es una muerte violenta, una muerte que quizá ninguno de nosotros hemos visto ni no hemos presenciado, pero una muerte donde él se aferró a la fe, vio a Jesucristo, como dice en los últimos versículos del capítulo 7, lo vio sentado a la diestra de Dios y murió apedrado, diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, perdónanos. Y comienza el capítulo 8 diciendo, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y en ese mismo día comenzó la persecución. Entonces eso es lo que vamos a ver en nuestro primer punto, la persecución de los versículos 1 al 3. Ese mismo día que Esteban muere, que fue apedrado, comenzó una persecución. No sabemos si fue inmediatamente que lo dejaron de apedrar y él falleció, comenzaron a perseguirlo. El texto no nos dice, pero en ese mismo día, sí, comenzó una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Esta iglesia, el mismo Lucas en Hechos 4:4 nos dice que era ya más de 5,000 personas se congregaban ahí. Había más de 5,000 hombres. Menciona literalmente que había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces eran más de 5,000 personas. Y este hecho sangriento ocurrió contra uno de los miembros, uno de los diáconos de esa iglesia. Un diácono que estaba dispuesto
a morir por su fe y proclamar a Cristo. Esta persecución había comenzado. Y Saulo era uno de los que la estaba, o mejor dicho, el que la estaba encaminando, el que la estaba organizando. Esta ya no era una persecución así como llegaron a apresar a Cristo. Ya no fue de noche, ya no fue en lo secreto. Tampoco fue una persecución como tuvieron a Juan y a Pedro, solamente interrogándolos y no los pudieron castigar por miedo al pueblo. No, ahora la maldad de estos líderes se ve pública, con la muerte pública de uno de sus miembros. Así que la persecución comienza a llegar públicamente para estos cristianos. Esta era la primera iglesia, recordemos. En esta iglesia comenzó esta persecución. Entonces, como consecuencia de eso, los cristianos son esparcidos. El versículo 1b dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. La mayoría de estos hombres y mujeres salieron. Y nos damos cuenta que Pablo está aquí usando una hipérbole, usando todos, porque algunos sí estaban para sepultar a Esteban, ¿verdad? Dándole sepultura a este hombre. Pero la mayoría de toda esa congregación se vio obligada a salir. ¿Por qué? Porque en esa persecución no es que venían solo a donde estábamos reunidos. Iban de casa en casa buscando a todos los que decían que Jesucristo de Nazaret era el Mesías. ¿Por qué ese era el problema? Era porque ellos estaban confesando que Jesucristo es Señor. Ese era el problema, que estaban confesando que Jesucristo, al que ellos mismos habían matado, estos cristianos estaban diciendo, al que ustedes mataron es Hijo de Dios. Ellos no querían creer eso. Entonces vemos que Saulo en ese momento, el versículo 3, dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Esto era algo serio, era algo difícil. Nosotros en nuestro contexto, por la soberanía de nuestro Dios, por la voluntad de nuestro Dios, no sufrimos eso. Pero esto que pasó, estos creyentes lo vivieron en carne propia. Pablo mismo, en sus otros relatos, en Hechos 22:4, permítame leerlo, él dice, perseguí este camino a la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres, como también el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos me pueden testificar. De ellos recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. También en Hechos 26 dice, yo ciertamente creí que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto fue lo que hice en Jerusalén. No solamente encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, sino que también cuando ellos eran condenados a muerte, yo daba mi voto. Decía sí. Y castigándolos muchas veces en todas las sinagogas, trataba de obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. O sea, había escarnio, había sangre, habían presos, habían familias que estaban siendo desintegradas porque padres posiblemente encarcelados y madres por otro lado huyendo con sus hijos. O quizá hijos que quedaban solos porque sus padres estaban encarcelados. Esta persecución dura, fuerte, es lo que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo. Pero Jesucristo ya había hablado de que esto iba a pasar. Jesucristo ya les había dicho a los discípulos que esto iba a pasar. En Juan 16 también, permítanme leerlo para ustedes. Juan 16, del 1 al 3, les dijo a sus discípulos, los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora que cuando el que los mate pensará que ha ofrecido servicio a Dios. Esto harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Estos hombres estaban cegados, no conocían a este Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que no lo conocían? Si no lo mataron. Sí, lo conocieron físicamente, pero nunca como su Salvador. Nunca como su esperanza. Esto duro es lo que les está pasando a estos creyentes.
sin duda, si podemos imaginar un poco, cuando salimos corriendo porque vienen a encarcelarnos o porque quieren matarnos. Permítame, voy a hacer la maleta. ¿Para cuántos días? 12. 5 pantalones y así. No, corra y váyase, porque lo pueden matar. Estos hombres y mujeres abandonaron sus casas, sintieron el dolor de estar en esta situación, de quizá ver cómo castigaban a otro miembro de la fe, a otro creyente, a otro hermano. Esta persecución fue dura. Pero no solamente fue dura porque fue dura. Podemos ver la soberanía de Dios actuando en esta situación. Y este es el segundo punto, la soberanía de Dios en medio de la persecución. Vamos a estar en el versículo 4. Estos hombres y mujeres sufrieron, fueron perseguidos, incluso en las ciudades extranjeras. Y el versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Nada de lo que les ocurrió a estos creyentes, a estos mártires, nada de lo que les estaba ocurriendo a estos creyentes que estaban huyendo, dejando sus hogares, sus comodidades, con poca ropa o sin nada en sus maletas o algo, sin saber dónde iban a dormir, nada de lo que estaba pasando está fuera del control de nuestro Dios. Es la soberanía de Dios obrando en estos hombres. Dios está controlando esta persecución. Suena paradójico, yo sé. Pero Dios está en control porque confesamos que tenemos un Dios todopoderoso y soberano. Nada se escapa de su control. Estos hombres iban esparciendo el evangelio. Fueron esparcidos y llevando la palabra. Qué interesante. Nuestro Dios usa aún el celo pecaminoso de Saulo mismo, de los otros líderes, para su gloria, para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo su mensaje, para que su mensaje sea oído por muchos. Y nosotros somos el resultado de eso. No estamos desconectados de esa persecución, familia. El mensaje ahí ha recorrido kilómetros, ha recorrido el globo terráqueo. Ese mensaje de salvación. Jesús está enviando a estos testigos. Jesús también les dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Y ahí comenzaron, ¿verdad? Y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta Honduras ha llegado este mensaje. Hasta nuestros hogares, hasta nuestros oídos. Ese es Dios obrando. Aún usando el pecado de otra gente. Él no pecando, quiero ser cuidadoso con esto, pero aún usando la frustración, el enojo de Saulo mismo para esparcir, para llevar su mensaje de salvación, este mensaje de Jesucristo que ha resucitado y hay esperanza. Familia, no estamos desconectados de este evento. Dios ha usado esto y seguramente seguirá usando muchas cosas más para que su nombre, para que Cristo sea conocido. Para que Cristo sea conocido entre las naciones. Es interesante que estos creyentes no iban, bueno, me mataron mi mamá, me voy. No, ellos iban hablando de justamente por quién estaban matando a aquellos otros. Ellos iban hablando de Jesucristo mismo. Y podemos aplicar cosas para nosotros acá. Y lo más obvio es que nuestro corazón quiere correr a decir, no, ahora voy a evangelizar más. Esto es lo primero que queremos decir. Ya que no estoy en persecución, puedo evangelizar más porque puede venir persecución a mi vida, entonces mejor me comienzo a mover ahora. Eso es lo primero que podemos decir. Pero eso es legalismo, eso está basado en nosotros. Podemos decir que Dios está llevando su plan eterno, que Él sea conocido. Este es el propósito de esta persecución, que estos testigos que estaban en Jerusalén salieran y llegaron a otros lugares a predicar el evangelio. Es cierto, nosotros no estamos en una situación similar.
por la soberanía de nuestro Dios. No vivimos esa persecución sangrienta, pero podemos ver en la vida de estos creyentes que a pesar de las situaciones difíciles, estaban predicando a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué aunque corrieran riesgo de matarlos, ellos iban predicando a Cristo? Es porque ellos habían conocido a su Señor. Es porque ellos estaban amando a su Señor. Cada evento en la vida de estos hombres, y para ellos nosotros podemos decirlo, es una persecución. Esto es un evento para ellos. Para nosotros puede ser la persecución en diferentes maneras. En nuestro trabajo puede ser que no podemos mencionar a Cristo. Aquí en Tegucigalpa hay escuelas donde los maestros no pueden hablarle de Jesús a sus alumnos, ni mencionar nada. Ese es un tipo de persecución. Cada uno de nosotros nos encontramos en un contexto donde las tinieblas no quieren que la luz resplandezca. Pero podemos confiar en que Dios es fiel a su palabra. No depende, sí depende de mí hablando, pero no depende de mí en realidad, ¿me explico? Depende de Dios llevando su mensaje. Y es que estos hombres estaban amando más a su Señor. Amemos a nuestro Dios. No desaprovechemos las providencias duras que nuestro Dios nos da. Nuestro Dios nos provee, nos da providencias que son difíciles. Este año, 2024, podemos hacer memoria. Pérdida de bebés. Podemos recordar diagnósticos duros, diabetes, operaciones difíciles. Podemos recordar pérdidas de seres queridos. Pero es Dios, levantemos nuestra mirada, es Dios obrando cada una de esas providencias. Y el propósito principal, el propósito central, es que Cristo sea conocido, incluso en su vida, primeramente. No desaprovechemos el dolor. No estoy diciendo que es fácil pasar por dolor, pero ese dolor tiene un propósito: conocer a Cristo Jesús, conocer a nuestro Salvador. Sé que muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles y no conocemos el futuro, pero posiblemente vendrán. Como oraba Aarón, no es que las deseamos, pero el Señor está obrando en medio de ellas para moldearnos, para su gloria y para nuestro bien. Nuestro Dios está obrando para su gloria primeramente y para nuestro bien. No vayamos con nuestros corazones resentidos contra Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo hago tal cosa. Es que no se trata de que nosotros hacemos. Se trata de conocer a nuestro Dios y es Dios obrando en cada uno de nosotros. La palabra estaba siendo predicada. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a Felipe ahora. Felipe es un diácono también de esta iglesia, que más adelante se le reconoce que tenía el don de evangelista. Y Dios está usando a Felipe en medio de la persecución. Vamos como haciendo zoom, así cuando vemos fotos, ¿verdad? Vemos la foto completa y queremos ver un árbol allá, hacemos zoom. Entonces vemos a Felipe ya en la persecución en sí. Este es el tercer punto, que Felipe está predicando a Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el centro de todo esto que está pasando. Dice el versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe sabía quién tenía que predicar. Usando el Antiguo Testamento, usando los relatos recién pasados, que Cristo murió, que lo sepultaron y que resucitó, que estuvo con ellos por un tiempo y ascendió al cielo y regresará. Esa es la verdad que estaba hablando en Samaria. Felipe estaba predicando a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Cuando Felipe estaba predicando a este Cristo, las multitudes escuchaban su mensaje. Felipe está predicando solamente a Cristo. Y Lucas es como tácito en decirlo así. Estaba predicando su mensaje. Dice, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella multitud.
La gente estaba escuchando. La gente estaba escuchando el mensaje de salvación. Familia, ustedes y yo nos sentamos ahí domingo a domingo. Hay un predicador que se para aquí justo donde estoy ahora y predica a Cristo. Si vemos estos 52 domingos del año, Cristo ha sido expuesto desde este púlpito. Hemos estado escuchando. Hemos abierto nuestros oídos. Hemos estado pendientes de ver a Cristo en la predicación. Son preguntas que tenemos que hacernos. Pero también, predicadores, padres, madres, hermanos, abuelos, ¿estamos predicando a Cristo? ¿Estamos predicando a Cristo a nuestros hijos en nuestra casa? ¿O estamos enseñándoles nuestra teología meramente? ¿Estamos predicando a Cristo o estamos hablándoles de la última lectura que tengo que me fascina? Que no es malo, pero ¿estamos siendo fiel a la palabra, al mensaje de Cristo Jesús? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y podemos ver todo el año y pensar, como creyente, ¿he predicado a Cristo? Más allá, ¿estoy viviendo el Evangelio? Estoy siendo consciente de que todo este año que Dios nos ha dado, este día completo hasta este momento que Dios nos da, estoy viviendo delante de Dios. Felipe no estaba diciendo, vieran cómo me les escapé. Es que fui audaz. No me alcanzaron. Quizá en sus pláticas con algunos más cercanos le explicó cómo se escapó, pero el mensaje central era Cristo. El mensaje central era Cristo resucitado. Esto es lo que está escuchando hoy. Cristo está siendo expuesto para nosotros hoy. Escuchemos ese mensaje. Estas multitudes se llegaban a Felipe para escuchar el mensaje de salvación. ¿Qué predicaba Felipe? Que este Cristo, que es Dios, se encarnó. Vino, vivió perfectamente en nuestro lugar. Que murió, vamos a decirlo así, injustamente, porque Él no era culpable de ninguno de los pecados. Ningún pecado, mejor dicho. El inocente murió, fue sepultado, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Este mismo mensaje es para nosotros hoy. No necesitamos uno nuevo, necesitamos la historia vieja. Este mensaje de Jesucristo necesitamos escucharlo día tras día. Familia, y estamos hablando ya de haciendo planes de el otro año. La otra semana ya es nuevo año. Planes, nos ponemos metas, agarramos afiches así, ponemos Génesis 1, 2, 3, 4, 5 y todo lo demás vamos a rellenar y vamos a leer todos estos pasajes, ¿verdad? Pero ¿cuánto estamos amando a Cristo en realidad? ¿Cuánto estamos conociendo de Cristo en realidad? ¿Estamos viviendo por cumplir metas que nos hemos propuesto, que no son malas metas? Animamos a todos a leer, a orar fielmente todos los días. Pero nos perdemos de estar con nuestro Salvador por querer llenar nuestra propia agenda y tener nuestro corazón como nuestro ídolo. Por decir, no, es que tengo que cumplir. Sí, cumpla, pero por lo que Cristo ha hecho. Por lo que este mensaje significa para nosotros. Ninguno de los que estamos acá somos merecedores de la salvación, pero Cristo nos las ofrece. Amemos más a este Cristo. Amemos más a este Cristo que murió y resucitó. Quizá ya están cansados de escuchar eso, pero eso es lo que vamos a predicar el otro año también. Vamos a Cristo. No necesitamos otro mensaje. Vamos a Cristo. Creyentes, ¿está amando a su Señor, quien murió por usted? ¿Está leyendo por amor a Jesucristo? ¿Está creciendo en conocimiento porque quiere conocer a este Dios? ¿Porque quiere conocer más lo que Él ha revelado? ¿Está leyendo más porque quiere amarle más? ¿O está leyendo porque quiere decir, no, ya me leí este libro? Leer no es malo, no estoy diciéndolo, por favor, no me malentienda. Pero el llamado es
estamos amando más a Cristo que a nuestro propio deseo de lucir, que a nuestro propio deseo de cumplir con un checklist. Estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestro corazón, más que a cualquier otro ídolo que podamos tener. Bajamos a Cristo. Y dice el versículo 8, y había gran regocijo en aquella ciudad. Es que la verdad, este mensaje trae esperanza. Este mensaje de Cristo resucitado, esta historia antigua, trae esperanza. Trae esperanza a aquellos corazones que no ven la luz. Trae vida a aquellos corazones que están muertos. Jesucristo es lo que usted y yo necesitamos día a día. Ariel, pero ya llevo 20 años en el Evangelio. ¿Sí, tengo que escuchar lo mismo? Sí, como Aarón hablaba en la mañana, tendemos a olvidarlo. Lo olvidamos muy fácil. Necesitamos escuchar de este Cristo día tras día. Así que, si está pensando en ya su plan de 9 años, replantéese la idea. ¿Por qué quiero hacer esto? Y no significa que va a cesar de, entonces no leo la palabra. No. Sino reenfoquemos nuestros deseos, reenfoquemos nuestras intenciones. Nuestro Cristo es primordial. Y corramos a Él. En Él hay perdón. No creyente que está hoy y me escucha. Este Cristo es su única salvación. En Él puede encontrar paz. Esos brazos son lo más dulces, lo más suaves que usted va a poder encontrar. Esas manos están abiertas para recibirla. No importa la maldad que usted diga que tiene en su corazón. Este Cristo es suficiente para salvarle y darle esperanza eterna. Por eso es que hay regocijo, por eso es que hay esperanza. Recordemos ese mensaje de Cristo Jesús cada día, porque lo necesitamos cada día. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, es muy fácil poder decir, ahora voy a ser mejor cristiano en mi fuerza. Ahora voy a ser mejor lector de la palabra, pero en mis fuerzas. Padre Celestial, así como el Espíritu Santo impulsó a estos creyentes a no quedarse callados y a hablar tu mensaje, aviva nuestros corazones, afirme nuestra fe en su palabra, recordando que hacemos todo lo que hacemos, no para ganar algo delante de usted, sino por lo que ya hiciste en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a recordar que necesitamos a Cristo día a día. Ayúdanos a recordar que no debemos olvidar que necesitamos a Cristo día a día. Padre Santo, sosténganos. Gracias porque este año nos ha permitido predicar y escuchar a Cristo. Le pedimos que este otro año también sea Emmanuel para nosotros, que sea Dios con nosotros en esta congregación, en la vida de cada uno de sus miembros. Señor, todo lo que obras, lo obras para tu gloria y para tu bien. Ayúdenos a que en medio del dolor, en medio de la ansiedad, en medio de las tribulaciones, podamos levantar nuestra mirada y que Cristo sea a quien veamos, que Cristo sea nuestra visión. Ayúdanos a recordar que eres tú nuestro dulce Salvador, que vendrá y nos llevará a morar contigo por la eternidad. Ayúdanos a recordar, Señor, de que cualquier cosa que venga está orquestada por tu poder, que tú estás obrando en nuestras vidas con propósitos eternos, Señor. Padre Celestial, también ayúdanos a recordar de que fallamos. Yo puedo recordar las veces que tuve oportunidad para testificar de Cristo y no lo hice. Señor, perdónanos por ponernos a nosotros en el centro. Perdónanos por amar a Ariel mismo más que a ti. Padre Celestial, permítanos crecer en amor. Permítanos crecer en fe, en denuedo para hablar de este Cristo, para ser testigos de Cristo aquí en Honduras y donde nos tienes, en nuestros trabajos, escuelas, casas. Señor, ayúdenos a recordar que dependemos de ti, pero también ayúdenos a actuar confiando en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para hablar fielmente de tu palabra, Señor.
Padre Celestial, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda depositar su fe, su confianza y pueda reconocer que necesita un Salvador. Necesitamos a Cristo día a día, Señor. Ayúdanos a recordar esa verdad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.